nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón a Cristo. Muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, puede tomar asiento. Bueno, gracias a Dios el Señor nos ha permitido reunirnos una vez más. Y bueno, hemos tenido casi 2 años estudiando Efesios. Y bueno, mundialmente el día de hoy la gente celebra la resurrección de Jesucristo. Pero nosotros los cristianos, los creyentes, lo que vemos en la palabra y lo que vemos en la historia de la iglesia es que los creyentes se reúnen cada domingo a celebrar lo que hoy se celebra una vez al año, la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo resucitó un domingo y a partir de ahí las iglesias de todos los tiempos se han reunido los domingos. Por eso es que los servicios como tal no se hacen los lunes, no los martes, los miércoles, o los jueves, o los viernes, o los sábados. Nos reunimos el primer día de la semana, el domingo, para celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Y hoy es otro día más en que podemos celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos casi 2 años estudiando Efesios, pero hoy quisiéramos hacer como una pausa y notar algunas cosas importantes acerca de la vida del Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección. A mí me gustaría que usted me acompañara. De repente no sé si me puedan acompañar en todos los versículos. De repente tal vez usted los quiera anotar y quiera leerlos con más calma en su casa. Yo voy a leérselos. Si usted desea acompañarme y es más ágil en la escritura, pues puede buscarlos y leerlos. Pero sí quisiera que pusieran mucha atención, porque este es el tema crucial de los creyentes. ¿Por qué somos cristianos? Por la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Por eso somos creyentes. Entonces, acompáñenme un momento en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Si observamos la vida del Señor Jesucristo, vemos una vida ejemplar, una vida que hasta los que no son cristianos han nombrado para hablar de las cosas que son buenas moralmente. Pero hay algo muy característico en todo el mundo. La gente quiere las cosas buenas, pero no las cosas que no le parecen tan buenas. El mundo quiere evitar el sufrimiento. Y siendo sincero, cada uno de nosotros a esta pregunta, ¿qué responderíamos? ¿Quién querría sufrir? Realmente esa es una pregunta que fácilmente podríamos responder y decir, no, yo no quiero sufrir, nadie quiere sufrir. Y esto es justamente lo que el mundo está evitando, no quiere sufrir, y hay diferentes formas en que el mundo busca y hace para no sufrir. Y justo Pedro nos deja unas palabras, no solo para reflexionar en ellas, sino para realmente hacerlas vida en nuestro corazón. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mira el deseo del Señor en esta palabra. Quiere que sigas las pisadas del Señor Jesucristo. Y para hablar de las pisadas del Señor Jesucristo nos está diciendo que el Señor Jesucristo sufrió. Oye, y vuelve esta pregunta, ¿quién querría sufrir? Pues justamente el Señor Jesucristo vino a la tierra con un propósito: sufrir, morir y resucitar. Y tanto en la muerte como en esa muerte y en ese sufrimiento del Señor Jesucristo,
Él nos ha dejado un ejemplo a todos los creyentes. Si hablamos del ejemplo de la vida del Señor mientras Él caminaba por la tierra, vemos lo que la Biblia dice. Jesucristo nació sin pecado. Jesucristo no cometió pecado. Jesucristo santo, inocente, limpio. Y al observar su vida, sus 3 años de ministerio, vemos esta característica en el Señor. Él es nuestro ejemplo perfecto en la vida. Y cada uno de nosotros, al observar la vida del Señor Jesucristo, debemos desear ser como Él. Quiero ser santo como Cristo fue santo. Quiero ser puro como Jesucristo fue puro. Quiero ser manso y humilde de corazón porque Jesucristo así lo fue, tanto en su vida como en su actitud. Pero no solo en su vida tenemos ejemplo, sino en su muerte. En su muerte, Él muestra un ejemplo a seguir. Y en nuestros peores momentos, en los peores momentos de un cristiano y en los peores momentos de cualquier persona, se muestra quiénes somos realmente. Mire, cuando pasamos por diversas pruebas, por diversas dificultades, por profundas y dolorosas pruebas, conocemos quiénes somos. ¿Usted quiere saber cómo es su vecino? ¿Usted quiere saber cómo es un amigo? ¿Usted quiere saber cómo es alguien? Pues mire su actitud y mire sus palabras cuando sufre, cuando está pasando por pruebas muy fuertes. Ahí vemos realmente quién es esa persona. Se da a mostrar, se muestra la revelación más pura de lo que verdaderamente somos. Porque cuando todo está bien, pues podemos ser los mejores y podemos tener la mejor actitud y podemos tener el mejor servicio y la mejor cara. Pero cuando estamos sufriendo, cuando hay agonía en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces pudiera ser que cambiamos y somos otros. Pero quiero que en esta mañana podamos ver a Jesucristo en su agonía, o sea, en su muerte, y cómo la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo nos deja una enseñanza de cómo vivir. No debemos vivir como nosotros queramos vivir. No debemos vivir como otros han querido que vivamos. Debemos vivir como Cristo nos dice en su palabra que debemos vivir. Y hay una cantidad de enseñanzas prácticas. Empezando por este versículo. Cristo sufrió, Cristo fue llamado a sufrir y Él nos ha dejado ejemplo. Sigamos sus pisadas. Si usted está aquí hoy en esta mañana y está escuchando esta palabra, el Señor le está llamando. No simplemente ese llamado que tal vez otras iglesias que no predican la palabra están diciendo, para que vivas tu mejor vida ahora, para que vivas tu mejor momento ahora. Él te está llamando a creer y a sufrir. La muerte del Señor Jesucristo nos ilustra la seriedad del pecado. Mire, el pecado no es algo bonito, el pecado no es algo lindo, es algo de lo que a veces nos reímos. Nuestros hijos pecan, nuestra familia peca y a veces nos reímos. El mundo muestra diferentes formas en que pecan y nos reímos de sus videos. Pero el pecado no es algo lindo, el pecado no es algo que nos debería dar risa. El pecado debería ser algo que nos hace llorar. Y nos debe hacer ver esta muerte del Señor Jesucristo, la necesidad que cada uno tenemos de un Salvador. Un Salvador que pague por nuestros pecados, un Salvador que pague por nuestros delitos y pecados. Porque ¿sabe qué? Él murió y Él murió en nuestro lugar. Esto es a lo que los creyentes llamamos muerte sustitutiva. Usted y yo éramos los que debíamos estar en esa cruz. Y Jesucristo ha hecho esta muerte sustitutiva. Él murió por ti. En vez de tú morir, Él debió morir por ti. Pero ya, Mauricio, mucha gente ha muerto. Pablo murió, Pedro murió, los apóstoles todos murieron, fueron crucificados, sufrieron mucho. ¿Cómo así? Que Él murió por mí. Pues todos morimos al final. Sí, todos morimos al final, pero el final de esta muerte en esta tierra no es nuestro fin. Somos peregrinos, estamos de paso por este mundo. Pero un día tendremos que enfrentarnos ante un Dios santo, ante un Dios justo, ante un juez
por todas las cosas que hemos hecho, pensado durante toda nuestra vida. Y es aquí cuando nos damos cuenta, necesitamos un Salvador. Y Cristo murió en nuestro lugar. Desde los primeros años de la iglesia, en el siglo I, siglo II, siglo III en adelante, hasta el día de hoy, todos los creyentes que han mirado la muerte del Señor Jesucristo y han mirado la resurrección del Señor Jesucristo, se reúnen domingo a domingo. ¿Por qué el domingo? ¿Para qué nos reunimos el domingo? Podemos estar descansando en la casa, ha sido una semana tan dura de trabajo. Nos reunimos domingo a celebrar. Miramos su muerte y vemos, oh, Él ha cargado nuestros pecados. Y miramos su resurrección, oh, Él nos ha declarado inocentes a pesar de que somos culpables. Él nos ha declarado inocentes en su resurrección. Entonces, ¿qué debemos hacer esta mañana? Pues observar a Cristo en el momento más fuerte de su vida, en el momento donde estuvo más agobiado, donde estuvo sufriendo más. Y yo quiero que escuchemos lo que dice Lucas, capítulo 22, versículo 34. Lucas capítulo 23, perdón. Al principio dijimos, ¿quieres conocer a una persona? Mírala cuando sufre, mírala cuando pasa por diversas dificultades, mira sus palabras, mira su actitud. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a mirar las palabras del Señor Jesucristo en su momento más horroroso para nosotros y más trágico y ver cuál fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes y repartieron entre sí sus vestidos. Cuando el Señor Jesucristo llegó al Gólgota, llegó al lugar donde fue crucificado, además de que ya había sido azotado fuertemente y había sufrido por los látigos, que al final de su látigo tenía unas esquirlas que agarraban su piel y la desgarraban. Echaron suertes repartiéndose sus vestidos los soldados. Y la actitud del Señor Jesucristo no fue maldecir. No vemos al Señor Jesucristo quejándose. No vemos al Señor Jesucristo diciendo, tú no sabes quién soy yo. Yo soy el Hijo de Dios. Sino que vemos sus palabras y Él hace una oración. Observemos esta oración. Padre, palabras directas del Señor Jesucristo. Algunas de sus Biblias las tienen en rojo. Son palabras del Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo aquí? Él estaba perdonando a los que estaban pecando en su contra en ese momento. Obviamente los soldados habían sido toda la vida pecadores, habían pecado contra Dios, tenían otros dioses, servían a otros dioses, no creían en el Señor Jesucristo, pero en este justo momento estaban pecando tan directamente contra el Señor Jesucristo. Lo tenían ahí al frente y estaban pecando contra Él. Y la actitud del Señor Jesucristo fue, Padre, perdónalos. Elevar una oración. Y este es un principio que podemos tomar los creyentes para decir, yo quiero vivir así, yo quiero vivir con este corazón compasivo, con el corazón compasivo que Cristo está revelando aquí. En mis peores tratos, yo quiero ser como el Señor Jesucristo. ¿Qué trato estuvo recibiendo el Señor Jesucristo? Un trato de odio, desprecio, falsos testimonios. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Observas algún versículo aquí donde el Señor Jesucristo haya maldecido? Ustedes todos soldados son unos malditos. ¿Cómo me van a hacer esto? No. No dijo ninguna palabra en su contra. Y mira, esta oración debe mostrarnos a nosotros una comprensión de la miseria. Escúchame bien, por favor. De la miseria del corazón humano. Piénselo un momento. Mire lo que dice Jesucristo al final de su oración. No saben lo que hacen. Señor, perdónalos. No saben lo que hacen. Note estas palabras. No saben lo que hacen. Comprendemos la miseria de los hombres. Nosotros los hombres. ¿Comprendemos esta miseria?
Hemos pecado contra un Dios santo, contra un Dios justo. ¿Comprendemos la ceguera de nuestro corazón? De hacer lo que nosotros queremos, de lo que nosotros queremos. Mire, Jesús estaba muy consciente, a pesar de que estaba sufriendo mucho, Jesús estaba muy consciente de la ignorancia de los hombres. Ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben que están pecando contra el Hijo de Dios. Ellos no saben quién soy yo. Ellos están depravados. Y Cristo, encontramos a Cristo orando por la necesidad más profunda de los que los mataron. ¿Cuál es tu necesidad más profunda? ¿Cuál es la necesidad más profunda de tu familia? ¿Cuál es la necesidad más profunda de tus amigos? La necesidad más profunda es ser perdonado. Y vemos aquí a Jesucristo más preocupado por perdonar que por su condición en ese momento de sufrimiento. ¿Vemos a Jesús aquí exigiendo? No. Él no está exigiendo. Él está perdonando. Pedro dice, y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. No vemos venganza de parte del Señor Jesucristo. Mira la actitud del Señor. ¿Vemos venganza? No. Él está muy preocupado por perdonarlos. Y mire, el perdón es la necesidad más grande de cada persona, de cada uno de los que estamos en este lugar. Es nuestra necesidad más grande. Somos pecadores indignos. Y mire, usted puede tomar muy buenas decisiones en su vida. Usted puede vivir bajo las reglas. ¡Wow! ¡Qué reglas excelentes! Yo quisiera vivir como esa familia. Usted pudiera vivir los ideales más nobles. Pero tomar buenas decisiones, vivir sobre excelentes reglas, tener los mejores ideales, son inservibles si usted no trata con su pecado. O sea, vivir de la mejor manera, de la manera más buena, más bondadoso, no me va a servir de nada al final. Va a ser inservible mientras haya esta separación entre el hombre y Dios. Un abismo, el pecado nos separa de Dios. Entonces, escúchame bien. No sirve desarrollar un carácter muy bueno. Aparentemente soy tan bueno, no soy como otros, no mato, no robo, no violo. No sirve de nada intentar desarrollar el mejor carácter si no tratas con tu pecado. Imagínense esta ilustración. Le ajustamos los zapatos a un paralítico. ¿Para qué? Si el paralítico no va a caminar. Mira esta otra ilustración. Voy a comprarle un espejo a un ciego. ¿Para qué? El ciego no puede ver su reflejo. Entonces puedes adornar tu vida siendo muy bueno, siendo muy buena, mejores decisiones, pero no importa si usted ha alcanzado cierto nivel de bondad, si aún usted está en su pecado. El pecado es algo serio, hermanos. Y vemos a los cristianos de todos los tiempos muy ocupados. Ellos están muy ocupados. Muy ocupados perdonando a los que pecan contra ellos. Ellos no están buscando venganza. Ellos están tan ocupados en lo que su Señor estuvo ocupado, perdonando. Cuando usted lee la historia de Esteban en Hechos capítulo 7, encuentra sus últimas palabras. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. El pueblo mató a Esteban por creer en el Señor Jesucristo. Y sus palabras fueron las mismas palabras del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 23, versículo 43, encontramos otras palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La respuesta del Señor Jesucristo
a este ruego de un condenado. Versículo 39. Uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos al Señor Jesucristo diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro ladrón le contestó reprendiéndolo, diciendo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros, a la verdad, justamente estamos aquí porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. El Señor Jesucristo en sus últimas horas estaba preocupado por alcanzar a los condenados, a los que no merecen salvación. Jesús está ahí en la cruz no solo con dolores físicos. Y está bien que miremos los dolores físicos del Señor Jesucristo. Fueron muy graves. Nadie podría soportarlos como Él los soportó. Fueron muy dolorosos. Médicamente hablando, Jesucristo estaba muy mal físicamente. Pero esto no fue lo peor que el Señor Jesucristo pasó. Él estaba ahí cargando el castigo que todos los que creerían un día debían haber padecido. ¿Sabe que Cristo nunca estuvo muy ocupado como para no interesarse por el bien de los demás? Él tenía un compromiso. Su compromiso era traer a hombres y mujeres al reino de Dios. Él estaba muy ocupado en eso, a pesar de que en su propio dolor, Él tendría que ignorar su dolor para salvar a los demás. Y ahora nos encontramos con un pecador que ha sido convencido. Mire las palabras de este pecador: tú y yo justamente estamos aquí porque recibimos lo que merecemos. Tenemos un pecador que reconoce su pecado. Esto es una característica de alguien que se está arrepintiendo verdaderamente. Reconoce su pecado, reconoce que está mal, está al lado del Señor Jesucristo y dice: este hombre es tan justo y yo me paro al lado de él, yo soy tan injusto, yo soy tan malo. Está convencido, solo Cristo puede salvarme. Y sin embargo, este hombre que está ahí, pudiéramos decir: ay, el ladrón bueno, pobrecito, ay, se arrepintió. No, esto no depende del ladrón. Este ladrón era muy malo. Y en Mateo capítulo 27, del versículo 38 y 44, vemos que el ladrón que ahorita se arrepintió, hacía unas horas atrás, se estaba burlando también del Señor Jesucristo y le estaba diciendo: bájate de esa cruz. ¿No eres tú Dios? Estaba injuriando contra él. O sea, estos dos pecadores habían pecado contra Cristo. Pero en un momento llegó Dios y hubo un cambio de corazón. Y eso que estamos viendo aquí, justamente recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada ha hecho. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta palabra, acuérdate. Esto es una rogativa. Señor, por favor, acuérdate. Esto es una oración que Él está haciendo. Es una rogativa. Acuérdate, perdóname. Cuando vengas en tu reino. Note esta palabra: cuando vengas en tu reino. ¿Qué estamos celebrando hoy? La resurrección del Señor Jesucristo. Él está afirmando, esto debe reventarnos la cabeza. Él está diciendo: cuando vengas en tu reino. Él está afirmando la resurrección. Un día todos resucitarán con Cristo y vivirán eternamente en el cielo con Él. ¿Cómo supo este ladrón tan malo, tan pecador? ¿Cómo supo? ¿Cómo supo que había resurrección? Pues él supo que la muerte no era su final, porque Dios soberanamente transformó su corazón. En su petición: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, él está consciente: Cristo es soberano. Y sabe que quizás en la Biblia, le animo a leer la Biblia, pero quizás en la Biblia no haya una mayor ilustración, no haya una ilustración más clara de que la salvación no es por las obras del hombre. Este hombre, este ladrón, fue malo toda su vida. Fue pecador, fue lo peor de la sociedad. Y la salvación no dependía de él. La salvación depende de Dios.
Algunos tratan de explicar la salvación como una influencia humana. No, es que es gracias a la decisión de la persona. O no, es gracias a que esta persona es muy buena. Otros piensan, bueno, es que el predicador habló muy bien esa noche. Y esa persona pues se convenció. Otros dicen, fue porque yo hice una oración hace 5 años. Fue por mí, por mi oración. Y dicen todas estas cosas antes de atribuirle a la gracia de Dios su propia salvación. Pero hermanos, la salvación, esto es lo que cada creyente verdadero debe entender. La salvación es el resultado directo de la gracia que interviene en el corazón de hombres tan malos, de mujeres tan malas, como usted y como yo. ¿Qué hizo Dios? Él destrozó las tinieblas en el corazón de este ladrón. ¿Y sabe qué hizo este ladrón? Creyó. Creyó en el Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué hizo Cristo? Él bajó del cielo. Él vino a buscar lo que se había perdido. Y este ladrón se había perdido. Tenemos 2 cosas aquí para anotar. Una, Cristo murió perdonando. Perdonando a los que pecaban contra Él. 2, Cristo murió brindando vida eterna. Hasta en sus últimos momentos. Pero si seguimos observando la Escritura, indagando, ¿qué más hizo Jesús? ¿Qué más dijo Jesús? Juan, versículo 26, capítulo 19, nos dice: y cuando Jesús vio a su madre, al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Jesús está pasando el momento más agobiante de su vida, recibiendo todos los pecados de todos los que creerían algún día. Jesús está agobiado, sufriendo, y sin embargo, Él muestra un amor desinteresado. Un amor desinteresado a María. María, su madre, la que lo había criado, la que lo tuvo en el vientre 9 meses. Y si vemos la vida de María, ella experimentó al principio de su vida una profecía. Simeón le dijo: tu alma será traspasada por causa de Jesús. Un bebé que había nacido y ya se había declarado que iba a morir. Nació y su muerte ya estaba escrita. Esto iba a traspasar el corazón de María. Y vemos que Jesús no la llama madre, le dice mujer. Y desde Juan capítulo 2, cuando Él está en la fiesta de las bodas, Él le dice mujer. Porque la función de María como madre ya había terminado. Hay una canción que dice: María, ¿sabes que cuando besabas a tu bebé estabas besando la cara de Dios? ¿Sabes que el bebé que cargas en tus manos en realidad va a ser tu Salvador? Cristo en la cruz experimentando el peso del pecado del mundo. Cristo experimentando la agonía de la cruz. Cristo experimentando la ira del Dios Todopoderoso. Y en medio de su dolor, Cristo muestra compasión. ¿Qué muestras tú en tu dolor? ¿Qué muestras tú en tu sufrimiento? ¿Qué muestras tú en tu agonía, en tu ansiedad? Mire, los pensamientos del Señor Jesucristo no se dirigieron hacia Él mismo, se dirigieron hacia alguien más. ¿Cómo debemos vivir nosotros como creyentes? Nunca tan agobiados por nuestros propios problemas y dolores que perdamos la vista en la necesidad de los otros. Aún Jesús en sus últimas horas, últimos instantes, Él se preocupó por la estabilidad de esta mujer.
No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Filipenses capítulo 2, versículo 4. ¿Entiendes la seriedad del pecado? Hermanos, ¿lo entienden? Observando otra palabra del Señor Jesucristo, tal vez usted la ha escuchado, no sé si lo ha visto en una película, lo ha visto en la Biblia. Estas palabras tal vez le suenen familiares. Elí, Elí, lema sabactani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la hora novena Jesucristo está exclamando en la cruz todo el peso del pecado, de pecadores tan grandes como usted y como yo, habían recaído sobre Jesús. Jesucristo estaba viendo literalmente en su vida cómo el pecado, escúcheme bien por favor, cómo el pecado separa, el pecado es serio, el pecado separa de Dios. Jesús sintió este abandono. No hay una realidad más devastadora. Quizás no haya un sentimiento más fuerte, sentirse abandonado, sentirse solo. Jesús pasó por cosas muy fuertes, por dolores muy fuertes, por azotes muy dolorosos, pero lo que más sufrió y lo que más le dolió fue el abandono de su propio Padre, la separación de Dios. Y esto es algo que nosotros los creyentes necesitamos ver, porque Dios abandonó a su propio Hijo para recibirnos a nosotros. Él colocó en Cristo todos nuestros pecados y colocó en nosotros toda la vida perfecta que vivió Jesús. Tú estás viviendo como cristiano la vida perfecta que tú nunca has vivido. Y Dios te ha recibido y te acepta como si sí hubiese vivido la vida del Señor Jesucristo. Jesucristo experimenta el dolor más profundo. Ninguna lucha terrenal que tú pases en tu vida, ninguna experiencia tan dura que puedas ser, ningún dolor, ninguna enfermedad, ningún problema se compara con la gran angustia de nuestro propio pecado. Porque el pecado, hermanos, nos separa de Dios. Y aquí tenemos una enseñanza práctica. Los creyentes deben estar angustiados por la separación que causa el pecado en nuestras vidas. El pecado no separa de Dios. El pecado no es un juego. Seguimos observando las palabras del Señor Jesucristo. Jesucristo dijo dos palabras. Tengo sed. Dos palabras. Juan 19, 28. Cristo verdaderamente hombre. Algunas sectas y algunas falsas religiones dicen que Jesucristo era un espíritu, que los apóstoles lo vieron como una ilusión. Pero la Biblia nos dice que Él vino en carne y hueso, derramó su sangre, Él verdaderamente vino como hombre. Él completamente hombre. Plenamente Dios, plenamente hombre. Y en su verdadera humanidad, Cristo ve la necesidad humana porque Él pasó esta necesidad. Cristo tuvo hambre, Cristo tuvo sueño, Cristo tuvo cansancio. Cristo fue tentado en todo sin caer en ningún pecado. Cristo nos entiende porque Él entiende la necesidad humana, porque Él pasó por cada una de estas necesidades. Y en sus últimas horas, Cristo estuvo dispuesto a mostrar debilidad y depender de otros. Ahí le acercaron vinagre para saciar su sed. Esta es la enseñanza que el Señor nos está dejando hoy en su palabra. Creyentes, necesitamos estar dispuestos a mostrar nuestra debilidad y a depender de otros. Cristo muere en esta cruz, concluyendo la obra que Dios le encomendó. Hay dos palabras más que Jesucristo dice. Juan 19:30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Esta palabra en griego, tetelestai. Consumado es. Él está diciendo, terminé la obra por la cual fui llamado. Fui llamado a sufrir. Fui llamado a cargar los pecados de los demás.
Fui llamado a perdonar. Fui llamado a llevar más gloria a Dios. Fui llamado a beber la copa de la ira de Dios. Cristo terminó su redención, la compra de los pecadores. Cristo ha dado el golpe final. Cristo ha golpeado la cabeza de la serpiente. Cristo ha golpeado la cabeza de Satanás. Génesis capítulo 3, versículo 15. Hermanos, debemos estar preocupados por el trabajo que Él nos ha mandado hacer. No importando el dolor que esto nos conlleve. Había un dolor, había un sufrimiento que Jesucristo iba a pasar. En Getsemaní Él ora con gotas de sangre por su angustia, diciendo: Señor, si puedes, pásame esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Debemos preocuparnos por hacer su trabajo. No importando el dolor que esto conlleve. Debemos terminar lo que Dios nos ha mandado a hacer. Consumado es las dos palabras de victoria de todo creyente. Cristo ha terminado esta obra. Cristo nos ha salvado. Y por último quisiera referir a las últimas palabras del Señor antes de morir. Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas capítulo 23, versículo 46. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La vida del Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo y su destino después de su muerte, encomendados en manos de Dios. Hermanos, esto es una vida de fe. Y Dios prometió levantar a Jesucristo de la tumba. Eso lo vemos en el Salmo 16, versículo 10. Jesús dijo en varios pasajes de la Escritura que iba a resucitar al tercer día. Mateo 16, 21, Marcos 9, 9. Hermanos, nuestra vida debemos colocarla en las manos de Dios. Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa toda tu ansiedad sobre el Señor Jesucristo. Echa tu vida y tu futuro sobre Cristo Jesús. Esto es una vida de fe. Confiar en el Señor Jesucristo. No en ti, sino en el Señor Jesucristo. ¿Qué podemos concluir hoy de estas enseñanzas, de estas palabras del Señor Jesucristo? Hermanos, frecuentemente, escúchame bien, frecuentemente somos muy insensibles al dolor y a la necesidad de otros. Hermanos, muy frecuentemente ignoramos el poder destructor del pecado en la vida de los hombres y las mujeres. Y el ejemplo de Jesús en su muerte es perdonar, evangelizar y amar como Él lo hizo. Esta es nuestra enseñanza práctica hoy, para cada creyente. Mirar a Cristo en su muerte y mirar a Cristo y exaltar a Cristo en su resurrección y decir: ¡wow! Cristo Jesús resucitó por mí. Alguien que no lo merece. No puedes quedarte de brazos cruzados. No puedes quedarte haciendo lo mismo que siempre has hecho. Este es el paso de fe. Este es el paso de fe que todo creyente de toda historia, de toda vida, de todo siglo ha hecho.
se ha levantado y ha creído en el Señor Jesucristo y se ha arrepentido de sus pecados y vive una vida conforme a lo que su palabra dice. Fue lo que leímos al principio. Porque para este propósito habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Eres cristiano? ¿Eres creyente? Sigue sus pisadas. ¿No eres cristiano? ¿No eres creyente? ¿No hay un cambio en tu vida? ¿Siempre has sido el mismo de ayer? Arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo. El creyente está luchando contra sus pecados. El creyente está exaltando a Cristo. El creyente está sirviendo a Dios. Oremos al Señor, por favor. Wow, Señor, muchísimas gracias por tu palabra y por el ejemplo de tus pisadas, Señor. Señor, muchos de nosotros hemos temido al sufrimiento, no queremos sufrir, pero tú nos has llamado a sufrir, Señor. Pero no como el mundo lo hace, sino con una esperanza. El mundo sufre en balde, pero los creyentes sufren con una esperanza, Cristo Jesús. Señor, queremos echar toda nuestra ansiedad sobre ti. Queremos confiar en ti como cada verdadero creyente lo ha hecho durante todos los siglos en que han habido creyentes. Señor, tú estás llamándonos. Señor, es tu palabra la que nos está llamando. Y cuando tú llamas, tú capacitas, Señor. Empezando por darnos un nuevo corazón para poder creer en ti. Mira, Señor, si entre nosotros hay corazón de piedra. Mira si hemos colocado nuestra confianza en nuestra bondad y en nuestra justicia y en que no somos iguales a los demás. Mira, Señor, nuestros grandes pecados. Desnúdanos ante tu palabra. Mira nuestros más profundos temores, nuestros más profundos fallos, nuestros más profundos pecados. Tú puedes redimirnos para vivir la vida que tú nos has llamado a vivir de una manera digna, andando en las obras que tú has preparado desde antemano para nosotros, Señor. Mira nuestra necesidad de Cristo. Danos a Cristo, Señor, es lo único que necesitamos, Señor.